Bien. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy de la unidad 16, que es la última parte, que es puntualmente la parte de sinapsis. ¿Recuerdan qué era la sinapsis? ¿O saben lo que es sinapsis? La sinapsis va a ser una unión, ¿sí? O una pseudo unión, porque no llegan a unirse, sino que están próximas entre dos neuronas. Y a su vez, entre esas dos neuronas va a pasar señales, que pueden ser señales eléctricas o señales químicas, como vimos la semana pasada. O creo que ustedes lo vieron con la profe Dani, perdón. Entonces, señales químicas como neurotransmisores, señales eléctricas, los iones. Entonces vamos a tener dos células, dos neuronas puntualmente, donde van a estar conectadas entre sí, y esa unión o esa aproximación que hay entre las dos se va a denominar sinapsis. Pero a su vez, esa unión que ocurre entre dos neuronas no ocurre al azar en cualquier parte de las neuronas, sino que tiene que ser una terminal axónica de una célula con las dendritas de la siguiente. ¿Sí? Dos terminales axónicas no se pueden unir, dos dendritas no se pueden unir, entonces al tener terminales axónicas y después dendritas, las que aportan las terminales axónicas a esta unión de sinapsis deben ir primero, porque vamos a tener un potencial de acción que va a ir desde el cuerpo celular, desde el cuerpo celular o soma hacia las terminaciones axónicas, y este potencial va a pasar a las dendritas siguientes y sucesivamente se va a llegar el potencial de acción siempre en el mismo sentido. Por lo tanto, a esta primera célula la vamos a llamar célula presináptica, ¿sí? Está previo a la sinapsis, o célula emisora. ¿Sí? Si esto, la parte emisora sería si nosotros nos vamos a la parte celular, en este caso, va a denominarse Profe, se me postsináptica. cortó el audio. Bien, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, no sé si se llegó a escuchar lo de célula presináptica. sí, eso sí. Bien, entonces, la emisora es quien emite el mensaje, porque no nos olvidemos que el potencial de acción es un mensaje que se va a transportar entre neuronas hasta llegar a una glándula, a un órgano, a un músculo, para que realice una acción. Por lo tanto, la segunda célula va a ser la célula receptora, la que recibe esa señal. Y vamos a recibir el nombre de célula postsináptica, porque se encuentra posterior a la sinapsis. Si ese es el nombre para que lo tengan en cuenta, porque muchas veces se habla de la neurona presináptica o la neurona postsináptica. Sináptica. Entonces, a eso hace referencia esos dos tipos de neuronas. Nosotros algo habíamos mencionado la semana pasada, o ustedes lo vieron con la profe Dani en una parte. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro o que necesiten repasar? Yo no. Bien. Bueno, entonces seguimos. Si aparecen dudas podemos volver, no hay ningún problema. Lo que yo les mencionaba anteriormente es que habíamos visto que habían dos tipos de sinapsis o dos tipos de comunicación sináptica. Es decir, dos formas en que las neuronas se pueden comunicar entre sí. Tenemos una forma eléctrica, que es a través de los iones, ya lo vamos a ver en detalle, y una forma química. Entonces le vamos a llamar sinapsis eléctrica, sinapsis química. La sinapsis eléctrica va a ser aquella donde va a haber un intercambio de iones entre la célula presináptica y la célula postsináptica. Otra de las características de esta sinapsis eléctrica es que las neuronas van a estar unidas por una unión de hendidura. ¿Sí? Esto que están acá en verde van a ser uniones de hendiduras que además de mantener juntas a las neuronas, van a tener la función que va a permitir el ingreso o el egreso de iones. Generalmente son iones positivos para activar la despolarización de la neurona. Entonces, la célula presináptica va a transferir o va a pasar
iones positivos a la célula postsináptica. ¿Sí? ¿Se entiende la eléctrica? Sí, profe. ¿Sí? Generalmente van a ser iones de calcio o de sodio, son los más comunes que ocurren en el pasaje en este tipo de sinapsis. Después tenemos la sinapsis química, en la cual, a diferencia de la eléctrica, tenemos un espacio que se denomina espacio sináptico. Es decir, las neuronas no van a estar tan próximas, sino que van a estar distanciadas por este espacio sináptico. Entonces, como es sinapsis químicas, lo que se van a transmitir van a ser sustancias químicas. Estas sustancias químicas en nuestro cuerpo reciben el nombre de neurotransmisor. Es decir, van a transmitir una señal, una indicación a través o dentro del sistema o en las neuronas. Por eso recibe ese nombre. Por lo tanto, en la célula presináptica, ¿sí?, vamos a tener vesículas que son bolsitas que poseen neurotransmisores. Tenemos varios neurotransmisores que ya lo vamos a ver enseguida. Y cada uno de estos neurotransmisores generan una acción específica. ¿Sí? Es como una carta donde llevan mensajes muy puntuales. A su vez, la célula presináptica, además de las vesículas con los neurotransmisores, van a tener canales de calcio que se van a activar con voltaje. Cuando este voltaje se cambia, permite que las vesículas se fusionen y esto va a permitir que liberen su contenido al espacio simpático y si es la neurona postneuronal o postsináptica tiene receptores específicos de ese neurotransmisor, se van a unir a los receptores específicos y van a desencadenar el transporte del mensaje. Como tenemos neurotransmisores específicos para cada función, hay receptores específicos para cada tipo en las neuronas. ¿Sí? No es que cualquier neurotransmisor se une a cualquier receptor, sino que son muy específicos. ¿Seguimos? Sí. Perfecto. Bien, entonces, en forma general o como definición más detallada, la sinapsis eléctrica va a ocurrir en neuronas continuas, es decir, que van a estar próximas entre sí, donde los iones van a viajar a través de las uniones nexus que vimos, o las uniones, se me fue el nombre, perdón, las hendiduras, ¿sí?, o nexus, que eran los sinónimos, y que lo que van a hacer es conectar las membranas íntimamente y así van a permitir el impulso directo a la siguiente neurona. Y son muy comunes en vertebrados inferiores y en algunas partes del cerebro de mamíferos. ¿Sí? Esta hendidura lo que hace es que este citoplasma esté en contacto con este citoplasma. Entonces permite el pasaje de moléculas, puntualmente de iones. Y entonces, ¿Era común en qué tipos de seres vivos? En vertebrados y en vertebrados inferiores. Y puntualmente en algunas partes del cerebro de mamíferos, pero en cosas muy puntuales así. Gracias, profe. De nada. Entonces, a estas que están conectadas vamos a denominar que son neuronas continuas, porque continúan. Y estas que tienen un espacio entre las dos se van a denominar neuronas contiguas. ¿Sí? Estas son continuas, estas son contiguas, porque están próximas, o sea, termina una y empieza la otra, pero no están pegadas. En cambio acá sí están pegadas. ¿Se entendió la diferencia? Porque esta también puede generar a veces preguntas. ¿Sí? Entonces, sinapsis eléctrica, neuronas continuas, sinapsis química, neuronas contiguas. Entonces, van a ocurrir en neuronas contiguas y van a estar separadas por una hendidura sináptica, que es el espacio sináptico que mencionamos recién, y que aproximadamente es mínimo el tamaño, ¿sí? Tiene 20 nanómetros aproximadamente, es muy
mínimo la separación que hay entre esas neuronas, no es que hay todo un espacio, y se separa la neurona presináptica de la postsináptica. Y la información se va a transmitir a través de neurotransmisores. Y las señales son de fuerza variable y pueden tener efectos opuestos. Es decir, una señal puede ir más fuerte o más lenta, o la concentración de esta señal puede generar que se hablan algunos canales o que se cierren otros canales, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la cantidad. En cambio, la eléctrica es solamente un efecto o un movimiento. Algunos neurotransmisores van a ser fabricados por el soma, es decir, por el cuerpo celular de este tipo de células, y van a ser transportados en el axón y se van a almacenar en vesículas sinápticas, y otros se fabrican directamente en las terminales axónicas y son liberadas por la llegada de un potencial de acción que altera el voltaje y abre los canales de calcio. Entonces, esta apertura de canales de calcio permite que se liberen estos neurotransmisores, que al liberarse van a ingresar en el axón, van a ingresar al axón y van a ser liberados. Bien, y van a constituir la mayoría de las conexiones del sistema nervioso de los mamíferos. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de nuestras transmisiones van a ser de sinapsis química, porque son muy específicas. En cambio, las eléctricas van a ser en algunas partes de los mamíferos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pueden haber entonces dos tipos de neurotransmisores, o sea, las que se fabrican en el soma y las otras no entendí muy bien. Bien, perfecto, ahora lo vemos. Vamos a tener una gran variedad de neurotransmisores, porque cada uno va a tener una función puntual. Si los clasificamos en donde se producen, tenemos dos opciones. Algunos se van a producir acá en el soma, ¿sí? En el cuerpo celular, y luego se van a transportar y almacenar en los axones. Y el otro grupo de neurotransmisores se van a formar directamente en el axón, ¿sí? Entonces se van a formar en las terminaciones axónicas y se van a almacenar como vesículas. ¿Se entendió ahora eso? En ambos casos se almacenan en vesículas, entonces. Sí, exactamente. Sí, el almacenamiento de vesícula sí se los mantienen porque es como una respuesta rápida. Y Entonces, si yo también me se tengo... transmiten por el canal de calcio, ese que dijo. Claro, el canal de calcio lo que va a hacer es que se active, ¿sí? Y va a permitir que estas vesículas se fusionen con la membrana y va a permitir que se libere su contenido. Ahora sí, profe, gracias. ¿Ahora sí? Bien, entonces sí o sí necesito activación del calcio para que las vesículas reciban la señal de que tienen que ser liberadas. ¿Alguna otra consulta, dudas o quedó bien claro eso? ¿Sí? Por mí no, profe. Perfecto. Bien. Entonces, eléctrica, que es como más simple, se encuentra en los individuos invertebrados inferiores o invertebrados y en algunos mamíferos, y la química en la mayoría de los procesos de los mamíferos. Acá tenemos cómo va pasando paso por paso, ¿sí? Lo que yo les decía, la fusión de las vesículas, es decir, es la sinapsis química paso por paso, cómo se va activando. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ustedes tienen esto muy similar, sí, tienen la misma imagen en la página 10 de sus apuntes. Tenemos la parte superior, ¿esta qué sería? ¿Célula presináptica o postsináptica? Presináptica. Perfecto. ¿Y la que está acá abajito? Postsináptica. Postsináptica, muy bien, ¿sí? Entonces, esta, la de arriba, va a transmitir la señal hacia la que está hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Va a haber un potencial de acción que va a venir del soma de esa neurona o de otra neurona y se va a transferir por todo el
¿sí? Este potencial de acción es el que me hago referencia. Entonces acá va a viajar por todo el soma y va a llegar a las terminaciones axónicas. Ahí es donde estamos parados ahora. ¿Sí? Puntualmente la imagen nos muestra esto. Entonces va a llegar el potencial de acción a la terminal axónica y lo que va a hacer va a generar una despolarización de la membrana y esto va a hacer que los canales de calcio que ya estaban se abran y ya al abrirse permiten el ingreso de calcio. Cuando este calcio ingresa y fluye, ¿sí? Porque hubo un cambio de voltaje, entonces se abren y fluyen, va a permitir que estas vesículas se fusionen con la membrana y liberen neurotransmisores. Ese neurotransmisor, una vez, acá estaríamos en la hendidura sináptica, ¿sí? Una vez que es liberado ese neurotransmisor, no es que va a entrar a la siguiente célula. Lo que va a hacer es unirse a los receptores. Estas cositas rosaditas son receptores. Entonces, al abrirse a los receptores, permite que se abra la membrana y va a permitir el ingreso de iones positivos. Y acá se va a producir nuevamente la despolarización de la membrana para transmitir el mensaje. ¿Se entendió? ¿Los iones positivos van a ser los de calcio o puede ser otro compuesto? Puede ser calcio o sodio generalmente. Y en algunos casos pueden actuar los de potasio. ¿Sí? Sí. Eso haciendo referencia al ingreso en la membrana postsináptica, en la célula postsináptica. En la pre siempre van a ser de calcio. Por las dudas hago esa aclaración por si se ha quedado ahí la duda. Entonces, el ingreso de estos iones van a permitir que la neurona o realice una actividad o que siga mandando el mensaje que se debe llegar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo paso del cerebro a la punta del dedo, van a haber varias neuronas involucradas, entonces van a retransmitir el mensaje. ¿Hasta acá estamos con la sinapsis química? ¿Se entendió bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas? Y lo importante acá, o una de las cosas, es que estos receptores, si estos están acá en rosaditos, son puntualmente específicos para estos neurotransmisores. ¿Sí? No van a unirse cualquier neurotransmisor, sino que puntualmente este que estaría acá, en este ejemplo lo vemos así como celestito. Pero si apareciera otro verde, no se puede unir porque no permite el ingreso. ¿Sí? Es como los receptores actúan como llave y cerradura. Si no es la llave correcta, con la cerradura correcta, no se va a producir o no se va a desencadenar la apertura de las células o de los canales. Acá ustedes este cuadro no lo tienen en los apuntes, pero sí lo tienen en su cuadernillo. Sí, ya les digo en qué página. Más o menos lo deben tener en la página 24. ¿Y qué es lo que tienen acá? Son algunos ejemplos de transmisores químicos en nuestro cuerpo. Por eso yo les decía recién, si los clasificamos, ¿dónde se forman? Sí, se forman en el soma o en la terminal axónica. Pero si vemos la acción, tenemos varios. Acá tienen solamente algunos de los que... Por ejemplo, la acetilcolina, ¿sí? Va a cumplir la función de excitadora sobre el músculo esquelético, es decir, va a activar algo en el músculo esquelético en los vertebrados, pero va a inhibirlo en los invertebrados. ¿Sí? Entonces, la misma sustancia o el mismo neurotransmisor va a generar una acción en los vertebrados y la acción casi inversa en los invertebrados. Entonces puede cumplir tanto una acción excitadora como inhibidora. Y va a actuar en la presencia o en la acción de mover los músculos. También tiene una importancia porque
participa en el ciclo vigilia-sueño, es decir, va a ser el neurotransmisor que nos va a dar las indicaciones de que si tenemos que dormir o no. La ingestión de líquido va a ser parte de la memoria. Y bueno, y puntualmente en las enfermedades de Alzheimer existe una reducción de este neurotransmisor y es lo que se produce o lo que se cree que es la degeneración de las neuronas y por lo tanto produce esta enfermedad de Alzheimer. La otra conocida también es la noradrenalina o adrenalina, que también va a actuar como inhibidora de excitadora, van a liberarse tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, y van a participar siempre o van a estar siempre en momentos de alerta, excitación, de conducta, de emoción, ¿sí? Cuando estamos bien despiertos o estamos esperando que pase algo, ¿sí? Estamos esperando que nos den un resultado, por ejemplo, de un examen, ahí va a estar la adrenalina para empezar a activarnos o inhibirnos según lo que vayamos generando. Estos serían neurotransmisores naturales. Entonces acá tienen 4, que ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Cómo se denomina? ¿Por qué sustancia química o qué característica química tiene? Y la importancia o cómo se relaciona o cómo trabaja en el cuerpo humano. Y acá tienen la segunda parte del cuadro que está todo junto, con las distintas funciones de cada uno. Eso lo tienen en la página 24. Sí, tienen todas en la 24. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta, pregunta? Yo no. ¿No? Bien. Entonces, continuamos. Esto después, denle una leída, ¿sí? En detalle, y si hay algo que no entienden, lo vemos en la próxima clase, no hay ningún problema. Entonces, seguimos con los tipos de sinapsis. Tenemos distintos tipos de neurotransmisores o, a su vez, una vez que son liberados, cómo van a cumplir sus funciones, ¿sí? Cómo van a transmitir su efecto. Un nombre o un tipo de sinapsis va a ser la sinapsis ionotrópica. Ion viene del ion, ¿sí? De la acción de un ion. Un segundo. Bien, entonces la sinapsis ionotrópica van a actuar a través de iones, ¿sí? Van a permitir el ingreso de los iones a la célula siguiente, siempre y cuando el neurotransmisor se va a unir, ¿sí? Al receptor, igual que el que vimos en este ejemplo. Se libera, el neurotransmisor se une al receptor y al unirse al receptor permite el ingreso de los iones y generar la despolarización de la neurona, que quiere decir que va a seguir transmitiendo la función. ¿Se entendió este? Sería química también. Exactamente, sí, las que vamos a ver son química, perdón. Sí, como estamos acá hablando de mecanismos de los neurotransmisores, estamos puntualmente de química. Y esto, ¿sí? Es la membrana celular de la neurona postsináptica. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá nosotros sería este segmento. Es como si yo elimino toda la parte de la presináptica y estoy viendo el medio, ¿sí? El espacio sináptico y la neurona postsináptica. ¿Se entiende ahí mejor la imagen quizás? Sí, No es que estoy uniendo dos células. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Por eso estamos hablando de neurotransmisores. Yo necesito que ese neurotransmisor, una vez que sea liberado, se una o se ligue a los receptores. Y eso va a permitir la apertura de un canal específico. ¿Seguimos? Sí. Bien. Generalmente los receptores van a ser proteínas que van a generar un cambio. El otro tipo de neurotransmisores, seguimos también en la sinapsis química, tenemos la misma imagen, el exterior o el espacio intracelular
sináptico y la neurona postsináptica. Este recibe el nombre de sinapsis metabotrópica. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor no se va a unir a los receptores, ¿sí? No va a ser una unión a los receptores y activación directa, sino que el neurotransmisor se va a unir a un receptor metabotrópico, y al unirse, va a activar un segundo mensajero. Si hay estructuras en el interior de la neurona que van a recibir la unión de la señal de este receptor para indicar que se tiene que producir la apertura del canal proteico para permitir el ingreso de iones. ¿Se entendió? Se une primero al neurotransmisor metabotrópico y después se une al receptor normal, digamos. Bien, no, acá va a haber solamente el neurotransmisor, solo se va a unir al metabolotrópico, solo a este. Y este receptor es el que manda mensajes. ¿Sí? Eso hace que se abra, digamos. Exacto, sí. Sí, acá teníamos neurotransmisor. En la primera imagen tenemos como el huequito. Se libera el neurotransmisor, se conecta al receptor y este receptor lo que va a hacer es activar un segundo mensajero, va a mandar señales en su interior y las estructuras de su interior van a activar el canal proteico. ¿Mejor ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de esto? La diferencia con el otro es que directamente el neurotransmisor se une directamente al receptor. Y el receptor es el canal. Está como todo junto. En cambio acá está por secciones. Por eso necesito un segundo mensajero para activar. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Bien, y cada vez que ocurre esto, ¿sí? Esta neurona, la postsináptica, empieza a retransmitir el mensaje o a formar un nuevo mensaje y pasarlo a lo siguiente. Entonces, en general, las neuronas o una sola neurona recibe señales de varias neuronas. Aproximadamente una neurona del sistema nervioso central va a recibir casi 15.000 neurotransmisores o señales de otras neuronas. Si nosotros acá la vemos como muy ordenadita, un segundo, vamos. La vemos acá como muy ordenadita, que una neurona se conecta con otra y sigue. Esta neurona puede recibir señales de 15.000 neuronas. ¿Se entiende? Entonces puedo tener una acá, una más abajo, otra más abajo. Estas se pueden separar y conectarse otras. Entonces hay una gran integración entre las neuronas. Por eso es muy importante, nuestro sistema nervioso, a partir de las neuronas, tenemos como una red conectada. ¿Sí? No es que están separadas o son cablecitos sueltos, sino que es más bien una red. Y esta red permite la interconexión entre todas. Y a su vez agiliza el mensaje o la velocidad del mensaje y también podemos especificar aún más los mensajes. Los podemos hacer bien específicos, bien puntuales. Profe, y por ejemplo, veo que una neurona puede recibir mensajes de varias neuronas, pero ¿una neurona puede transmitir al mismo tiempo el mismo mensaje a varias neuronas? Linda pregunta. Te tendría que terminar de investigar, pero creo que en el mismo momento va a estar conectada a una sola. ¿Sí? O sea que solo podría recibir mensajes de varias neuronas. Claro. Es que tampoco sería en el mismo instante, sino que si yo pienso en general una neurona va a tener como 15.000, pero no va a ser quizás toda en el mismo instante.
porque si son todas en el mismo instante, la neurona tiene que procesar muchas y generar todas esas respuestas en el momento. ¿Sí? Como en el periodo de la neurona van a ir apareciendo las distintas señales. Sí. Bien. Bien, y a su vez, cada molécula tiene un receptor específico. Esto también es importante, porque si a mí me pasa una neurona, ¿sí? Vamos a un caso puntual, o más gráfico. Si a mí esta neurona genera, por así decirlo, como para orientarnos, neurotransmisores cuadraditos, y yo tengo un receptor cilíndrico, me puede bombardear, llenar de cosas, de neurotransmisores, y yo no lo voy a procesar porque no lo puedo reconocer. ¿Sí? Es como si en vez de acetilcolina me bombardean con adrenalina, me pueden poner 2 toneladas de adrenalina que mis neuronas no van a reconocer ese mensaje, porque no tienen la capacidad de reconocer otro receptor. Como si viene una persona, por ejemplo, de Alemania y nos va a hablar y lo que nos dijo nos entró por un oído y nos salió por el otro porque no conocemos el alemán. No tengo la capacidad de entenderle, entonces las neuronas pasan lo mismo. Cada neurona puede recibir ciertos neurotransmisores. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Postsináptica, hasta ahí estamos. Y debido a esta integración o esta red que tenemos en las neuronas que se van interconectando y transmitiendo toda la información, vamos a tener receptores o un potencial de acción que va a llegar a la neurona postsináptica. Se trabó, Y profe. este va a tener una acción de excitar. Bien, ¿ahora me escuchan? ¿Ahora Ida volvió? ¿Hola? Sí. Sí, perfecto. Lo que les decía es que una vez que llega el mensaje a la postneurona, ¿sí? Esta postneurona o postsináptica puede ser un mensaje de excitación, es decir, de activar una acción, o puede ser un mensaje de inhibición. Quiere decir que hasta acá llegó la señal, no sigas transmitiendo la señal. Una excitación que continúa y otra es de inhibición que como que para la señal, que hasta ahí hay que llegar a ese efecto. A eso hace referencia con los neurotransmisores que llegan postsinápticos y algunos son excitadores y otros son inhibidores. Por eso tienen estas siglas, PEPS, ¿sí? Porque vienen de excitador. Y el potencial inhibidor postsináptico, PIPS. Entonces son distintos y van a tener distintas acciones. El excitador va a permitir, ¿sí? Cuando un mensaje excitador, es decir, que yo tengo que seguir transmitiendo, lo que va a permitir es el ingreso de sodio y de calcio a la célula postsináptica. Y este ingreso va a generar una despolarización. ¿Sí? Cuando llega el impulso, se van a liberar neurotransmisores y para que continúe este mensaje, ¿qué va a hacer? Abrir los canales y permite el ingreso de iones. Entonces esto va a permitir que se siga transmitiendo el impulso, la señal. Entonces se denomina de excitación. Un ejemplo es la unión de glutamato a su receptor. Si el glutamato lo tienen acá, glutamato, ¿sí? Va a funcionar puntualmente como excitador y se va a liberar en el sistema nervioso central y va a activar o mantener los mecanismos de memoria y de aprendizaje. Entonces, esto es lo que nos permite, este glutamato, cuando se libera y se une, va a permitir que se active el proceso de aprendizaje y de memoria. ¿Se entendió este? Sí. ¿Sí? Bien. Y después tenemos
el potencial inhibidor prosináptico, que va a ser la función opuesta. Para que se pare la neurona, ¿sí? O para que pare el mensaje, en vez de ingresar iones positivos, lo que va a hacer el ingreso de iones negativos. Entonces, esto va a producir una hiperpolarización de la membrana, de la neurona, y es lo que se produce la inhibición. Por ejemplo, es cuando el neurotransmisor GABA, que está acá, ¿sí?, se va a unir a su receptor. Este va a ser una acción de inhibidor y se van a liberar al sistema nervioso central y la unión intramuscular, y va a generar como una conducta en el movimiento, va a generar una inhibición. Y la despolarización o hiperpolarización era cuando se producía el cambio en la neurona. No sé si se acuerdan de este grafiquito que lo deben haber visto el viernes. Sí. ¿Sí? Que era cómo iba cambiando la neurona, y este cambio permitía que se transmitiera o no el mensaje. ¿Sí? Acá vamos a tener mensajes estimuladores, ¿sí? O, perdón, ustedes lo ven como excitadores. Entonces, hubo acá un mensaje, pero este mensaje llegó tan bajo que no pasó al umbral, entonces la neurona no transmitió el mensaje. Después hubo otro excitador y tampoco produjo un aumento del umbral, entonces también queda ahí en pausa hasta que llega en esta imagen un tercero, y este neurotransmisor o este potencial sí genera o sí atraviesa el umbral, y al producirse el umbral se va a generar la despolarización de la neurona para que pueda empezar a transmitir la señal hasta el axón. Y luego, desde este potencial de acción, va a aparecer los neurotransmisores inhibidores, y al inhibir va a generar que esto no siga aumentando, sino que disminuya, y como es una disminución de golpe, se produce una hiperpolarización, es decir, se pasa de largo hasta que vuelve al estado de reposo. ¿Sí? Porque acá abrimos todos los canales de calcio y sodio, van a ingresar, y luego los necesito cerrar y abrir los canales iónicos de cloro. Entonces, como esto es algo no automático, sino que se puede producir el ingreso excesivo de cloro, y luego tengo que restablecer a través de las bombas. Siempre para la transmisión del impulso nervioso van a actuar inhibidores y excitadores. Sí, porque yo necesito en algún momento parar esta señal, y tengo que volver la célula al estado del reposo para generar otra. Porque si yo la tengo constantemente a la célula en esta acción, no puede seguir transmitiendo mensajes. ¿Sí? O era o una o la otra. Claro, por eso tengo que usar los dos. En todos los casos sería. Sí, en todos los casos se utilizarían, siempre y cuando hablando de sinapsis química. Sí, sí. ¿Sí? Es como si yo tengo una habitación oscura, prendo la luz, y para volver a prender la luz sí o sí la tengo que apagar. Porque sería un efecto de todo o nada. Sí, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Porque hasta acá llegamos con todo lo de la unidad 16. ¿Sí? Vimos lo que es neurona, la estructura de las neuronas, las funciones de las neuronas, cómo las clasificábamos, si se encontraban en el sistema nervioso o periférico o central, las células de la glía, el impulso nervioso. Después, ¿qué más vimos? Bueno, la polarización y despolarización de la neurona, la propagación del impulso, que lo vieron con la profe Dani, la vaina de mielina, y lo que hemos visto hoy de sinapsis. ¿Les ha quedado alguna duda o algo que quieran que volvamos a ver? De cualquier parte del... Por menos.
No. Bien, ¿el resto? ¿Se entendió todo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Nos quedan ahora, tenemos 20 minutos más de clase, pero porque tenemos el recreo a las 5:35. Lo que deberíamos hacer ahora, resolver el Moodle, pero en 20 minutos no van a alcanzar a resolver. Entonces tenemos dos opciones. Nos tomamos el recreíto antes y cuando volvemos trabajamos en el Moodle, o trabajan ahora en el Moodle y cuando termina se toman el recreo. Y después nos unimos para hacer la corrección. ¿Qué prefieren? ¿Recreo ahora o enseguida? Esa sería la pregunta. Como ustedes se sientan más cómodas, chicas. Es igual para mí hacer el recreo antes o después. Nos tomamos el recreo ahora. Bueno, perfecto. Entonces,